Precisamente en esta noche nos acompaña el ingeniero Luis Alfonso Susapanta. Le vamos a dar la bienvenida. Ingeniero, gracias por aceptar esta invitación. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias, Felipe Andrés, por la invitación. Siempre disponible a las invitaciones que nos hagan a este importante programa tambeño para dar claridad sobre cada uno de los temas que se vienen desarrollando a lo largo y ancho del municipio del Tambo. Es importante, en primera instancia, aclarar que ha sido de forma histórica para una administración municipal que una administración, un alcalde, en un solo periodo de 4 años haya logrado la formulación total del proyecto, la financiación, la contratación y finalmente la ejecución de este sueño de todos los tambeños, que ha sido la pavimentación de la vía que nos conduce hacia la ciudad de Pasto. Ha sido un trabajo arduo que nos ha durado casi todos estos 4 años, donde desde el primer año empezó la etapa de formulación del proyecto, en el segundo año se buscaron los recursos. Desafortunadamente los recursos vinieron en 2 etapas, por eso el proyecto está dividido en una etapa 1 y en una etapa 2. Y finalmente, tercer año ya empezó con la etapa de ejecución y el cuarto año se continúa con la etapa de ejecución de este importante proyecto de todos los tambeños. Quería aclarar también, antes de entrar a los temas que nos comentaba usted, Felipe Andrés, para hacerles claridad a todas las personas que nos escuchan, que nos miran el día de hoy, los 2 tramos, tanto la etapa 1 como la etapa 2, están a cargo de la contratación del municipio del Tambo, Nariño. No quiere decir que la etapa 2 sea del municipio de La Florida y que la etapa 1 sea del municipio del Tambo. Las 2 etapas son contratadas por el municipio del Tambo y serán ejecutadas también por el municipio del Tambo. En la etapa 1 tenemos al contratista, el Consorcio Vial del Tambo, una interventoría contratada por la Gobernación de Nariño, como nos comentaba, que se llama MIRS Latinoamérica, SAS, y la etapa 2, contratista denominado Ingeniería de Vías, y una interventoría denominada Consorcio Intervías 2018 y supervisada por el Instituto Nacional de Vías. La visita que nos mencionaba, finalizando el mes de julio del presente año, realizada por funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, se realizó en las 2 etapas y se realizó con acompañamiento de los contratistas de obra, de interventoría y representantes de la administración municipal, como es mi caso como secretario de Obras Públicas. En los 2 tramos se visitaron primero las obras físicas en ejecución y posteriormente se revisó la parte documental. ¿Por qué se hizo esta visita de acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación? En primera instancia, esta visita se programó, se seleccionó al municipio del Tambo, en primera instancia por ser uno de los municipios destacados, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, en la ejecución de los recursos del Programa General de Regalías. Es así como el municipio del Tambo ha venido destacando a nivel nacional y a nivel departamental como uno de los mejores gestores y ejecutores, como puede verse en la página misma del Departamento Nacional de Planeación, ocupando los primeros lugares en cuanto a ejecución de estos recursos. Sí, señor, eso es verdad. Se aparece el Tambo como una de las primeras renglones de la gestión en regalías. Uno puede ver la estadística en ese sentido. Pero también hay que recordar, ingeniero, que estos recursos de la pavimentación pues tuvo que ver mucho el gobernador de Nariño, Camilo Romero, porque sin esa voluntad política jamás se hubiera conseguido pues estos recursos como tal. Bien, ingeniero, pues el tema concreto es el aval, el informe del DNP frente a la fase 1 que nos preocupa a todos, porque la fase 2 pues sabemos que está caminando, que tiene algunos aspectos por mejorar, que la interventoría ha hecho un trabajo importante allí para que se corrijan, por ejemplo, el tema de las cunetas. Pero acá hay unas irregularidades que manifiesta el Departamento Nacional de Planeación desde el inicio. Por ejemplo,
el hecho mismo de que no haya habido una planeación desde comienzos de la obra, que aún el estudio del ajuste a los diseños no se haya presentado al OCAT para su aprobación. ¿Qué es lo que pasa ahí realmente? Primero, pues, contextualizar un poco lo que fue la visita, ¿no? Esta visita, como les había comentado, es una visita de acompañamiento técnico, de acompañamiento administrativo, un poco también de capacitación a los diferentes funcionarios, diferentes contratistas de obra y de interventoría, para que la obra se ejecute de la mejor forma. Esta visita técnica nos presenta el informe que usted está mencionando, pero en ningún momento nosotros hemos dicho que obedece a la realidad. De hecho, nosotros como administración municipal, como contratistas de obra y de interventoría, tanto de la etapa 1 como de la etapa 2, porque de la etapa 2 también hay un informe realizado por ellos, aceptan este informe y se tiene que dar las respectivas respuestas a las observaciones que ellos nos presentan, las respectivas subsanaciones, tanto de documentos como de información, para que se mejore estas condiciones, estas observaciones que nos presenta el Departamento Nacional de Planeación. Este informe que nos presentan, como les digo, no obedece a la realidad que se presenta en el proyecto. Es así que nosotros como administración municipal, la gobernación departamental, también ha solicitado una mesa técnica para el próximo 17 de octubre en la ciudad de Cali, donde estaremos allá todos los entes, todos los contratistas de obra, de interventoría, Gobernación de Nariño y Municipio del Tambo, dando los respectivos descargos, dando los respectivos documentos, información y respuesta a todas las observaciones presentadas por parte del Departamento Nacional de Planeación. Como usted menciona, en parte a la cuestión de diseños, no obedece a la realidad la no entrega de los diseños, porque nosotros en ninguna instancia hemos realizado un cambio a los diseños. Lo que nosotros hemos hecho es simplemente unos ajustes, obedeciendo algunas observaciones que nos presentaba la interventoría de obra, el contratista de obra, ajustes informativos en gran parte, inclusive sí, también ajustes de mejora. Pero es verdad que no se ha presentado, que no tienen el soporte técnico de esos ajustes. No, se han presentado los ajustes. El problema es la cuestión un poco de la desinformación. Nosotros no hemos ejecutado un proyecto de esta envergadura y hemos estado capacitándonos a lo largo de la ejecución de este proyecto en cuanto al manejo y a la transparencia de este proyecto. Es así como nosotros, cada uno de los ajustes debería ser informado, y de hecho, en este momento, en la mesa técnica, nosotros vamos a presentar todo un volumen en cuanto a los ajustes, en cuanto a las pequeñas modificaciones y mejoras que se han hecho del proyecto, pero las vamos a presentar el 17 de octubre en la ciudad de Cali para que sean revisadas y aprobadas por el Departamento Nacional de Planeación. Obviamente estos ajustes, estas modificaciones van firmadas por los respectivos profesionales. Nosotros como municipio del Tambo fuimos los que hicimos inicialmente los estudios y diseños y hemos estado acompañando constantemente y haciéndole seguimiento al proyecto en cuanto a los respectivos mejoras que nos han solicitado los contratistas de obra y de interventoría, y trabajando de la mano con el consultor nuestro, que ha estado siempre pendiente a todas esas observaciones que nos presentan, y él mismo ha firmado estos nuevos ajustes. Vale, usted, ingeniero, afirma que se cuenta con esos estudios, con esa información, con ese soporte técnico, pero entonces uno no entiende por qué no presentaron las evidencias cuando vienen unos funcionarios de un ente tan importante como es el Departamento Nacional de Planeación, que fueron pues en últimas quienes facilitaron desde el Sistema General de Regalías pues los recursos. Entonces uno no comprende por qué en ese momento, y no fue un día, fueron 5 días que estuvieron ellos en el municipio del Tambo haciendo este trabajo de revisión, en el cual pues se pudo tener toda la información adecuada y tener un buen ejercicio de valoración. Bueno, de todas formas, está este informe, será la palabra de ustedes contra la de este mismo informe, que estaremos muy pendientes de lo que acá en esa reunión. Quisiera preguntarle, ingeniero,
el tema que realmente a mí, dentro de todas las observaciones, me preocupa bastante, y es que si se han hecho pagos de avance, si se han también hecho adelantos de trabajos, de pagos más bien, de obra, sin tener el estudio técnico por parte de la interventoría. ¿Eso ha sucedido así? En ningún momento ha sucedido así. Primero quisiera aclarar una situación. Esta obra, como lo dije en anteriores oportunidades, no cuenta con anticipo. La forma de pago de este proyecto, de la etapa 1 como sí, de la etapa 2, pero lo que dice el informe es que se ha pagado sin tener los soportes técnicos por parte de la interventoría. Es una información que no obedece a la realidad, porque nosotros, cada uno de los pagos, lo que hace el municipio del Tambo es recepcionarlo, revisar el informe de interventoría, revisar los ensayos técnicos de calidad, que obviamente vienen revisados también por la parte de interventoría de obra, por el contratista de obra, porque él también hace unos ensayos técnicos, la interventoría también hace unos ensayos técnicos, se corroboran las cantidades y se procede a gestionar, porque no es el municipio del Tambo el que realiza los pagos. Es decir, que este informe del DNP está mintiendo. El informe del DNP está errado. Nosotros por eso hemos llamado a una mesa técnica el próximo 17 de octubre, donde nos desplazaremos, tanto municipio del Tambo, Gobernación de Nariño, también irá contratista de obra y contratista de interventoría, a presentar un informe detallado donde se explique por qué se hicieron esas observaciones, donde expliquemos de dónde salieron esas observaciones que ellos nos hagan, y vamos a explicar. Pero ingeniero, ¿ustedes sí presentaron esa información en la visita a los funcionarios del Departamento Nacional de Planeación o no se presentó? Sí se presentó la información. El problema es que es una información que debe ser interpretada por profesionales adecuados, que estén en el contexto de la obra. Desafortunadamente... Ingeniero, a eso iba. Me dice usted que ustedes están aprendiendo a ejecutar este tipo de proyectos y ahora está pidiendo profesionales idóneos. Además, los primeros ingenieros encargados de esta obra, y aquí pues en el informe del personal de la interventoría, pues se evidencia que en el informe número 02 correspondiente a noviembre de 2018 establece revisar las hojas de vida del personal del contratista que relacionan al equipo de trabajo, tanto el director de obra, residente de obra, ingeniero ambiental, ingeniero HSDQ, tecnólogo CISO, no cumplían, dice aquí, con la formación ni experiencia suficiente para asumir un tipo de obra de estos. ¿Qué pasó con el Consorcio Vial El Tambo? ¿Por qué contrata gente que no tiene experiencia? Más encima, lo que usted nos acaba de decir, que los funcionarios de la alcaldía no tienen la experiencia suficiente para este tipo de contratos. Entonces, ¿cómo justificar que unos funcionarios a nivel nacional vienen acá y decir que no tienen experiencia para evaluar este tipo de proyectos? Yo creo que me malinterpretó las palabras que le dije inicialmente. Este tipo de proyectos cuentan con una supervisión desde todos los ámbitos, tanto del nivel nacional como es el Departamento Nacional de Planeación, tanto del nivel departamental como es la Gobernación de Nariño y tanto regional como es la Alcaldía Municipal del Tambo. Debido a la complejidad del proyecto, por eso nos han seleccionado a nosotros, el Departamento Nacional de Planeación, presentándonos y capacitándonos de la mejor forma para la presentación de los respectivos informes, para hacer seguimiento y control de toda la información que nos ha presentado. Esta es la primera visita que hemos tenido de ellos. No han sido visitas constantes, ni ha sido visitas periódicas. Esta ha sido la primera visita y por supuesto que nos presentaron un plan de mejora. Han habido fallas, pero estamos asumiendo esas respectivas fallas y estaremos dando los respectivos descargos el próximo 17 de octubre, donde estamos seguros que este informe será modificado y se lo tendremos en este mismo programa con esas mismas claridades. Vale, ingeniero, usted dice entonces que el informe tiene muchos errores que no corresponden a la realidad, pero también aceptan algunos. ¿Cuáles los aceptan? En cuanto a la planeación de la visita, nosotros cuando nos invitaron a hacer la visita no nos
explicaron muy bien que debería estar presente contratista de interventoría y de obra, pues los 5 días que casi que duró la visita de ellos. Ha sido importante nosotros tenerlos a ellos para que se haga la claridad técnica, también se haga el acompañamiento y también se haga claridad documental en algunos campos que los profesionales que vinieron no podían interpretar. Como le digo, por la envergadura de este proyecto hay muchas cosas que se dan para la interpretación, como las actas parciales de obra, como los informes técnicos de interventoría, como los ensayos de laboratorio. Se puede interpretar de diferente forma, de diferente manera, pero en este caso no hubo el acompañamiento constante de los funcionarios tanto de la Gobernación de Nariño, tampoco del contratista de obra y de interventoría. El municipio del Tambo sí estuvo presente, presentando pues toda la información administrativa y toda la información documental que tenía a su cargo. Ingeniero, ¿ustedes aceptan este dato, por ejemplo, que se evidencia 23 fisuras en los tramos construidos del kilómetro 0 al kilómetro 0280 y del kilómetro 5 al kilómetro 695 al kilómetro 6, los cuales, dicen, la interventoría y contratista informaron que se ha tenido inconvenientes en el diseño de mezcla debido a que se cambió el cemento en bulto a cemento a granel? Sin embargo, dicen, no se cuenta con un estudio por parte del especialista para determinar las causas y diseño indicado para continuar con la fundición de la vía. ¿Qué opina al respecto? Sí, claro que sí, asumimos. De hecho, nosotros hemos sido los primeros, municipio del Tambo, en evidenciar ese tipo de fisuras y consultar con nuestro respectivo consultor y especialista en la cuestión de pavimentos sobre este tipo de fisuras. Por supuesto que hemos hecho el respectivo llamado de atención al contratista de obra y de interventoría, pero yo le voy a explicar un poco el origen de estas fisuras, que también es importante hacerle claridad a usted y a todos los que nos miren. Inicialmente el proyecto contemplaba la fabricación del concreto hidráulico en la planta dosificadora y mezcladora de concreto ubicada en la vereda de las Plazuelas del municipio de la Florida, el cual se suministraba el cemento por camiones cisterna tipo granel, es decir, un camión tipo cisterna, un doble troque, una mula que suministraba el cemento a granel. Debido al inicio de la construcción de la etapa 2, que también es de este mismo corredor vial, se presentaron dificultades para el tránsito de este vehículo tipo mula, porque ya se encontraba intervenido medio carril y al ser una vía un poco estrecha para este tipo de vehículos, se presentaron grandes dificultades en cuanto a la movilidad de este vehículo tipo mula. Es así como el municipio del Tambo solicitó un plan de contingencia al contratista para evitar retrasos que se estaban presentando por la dificultad que se presentaba de este vehículo tipo mula, el cual los contratistas de obra y también los que suministran el cemento, como en este caso es Argos, dejaron documentado con registro fotográfico las dificultades que tenían para pasar por la etapa 2, o sea, por este mismo corredor vial. No podían suministrar el cemento de forma normal a la vía y se presentó una dificultad en cuanto al suministro de cemento a granel. Por eso en el plan de contingencia solicitado por el municipio del Tambo, el contratista de obra presentó el suministro en sacos de cemento tipo estructural de 42.5 kilogramos, haciéndose el cambio de cemento a granel por el cemento en bulto, lo cual pues trajo ostensiblemente cambios en los rendimientos de obra y también produjo un cambio en cuanto a la dosificación y la mezcla de concreto, y lo cual se presentaron algunas fisuras. Este tipo de fisuras tiene que evaluarse desde muchos puntos de vista, tiene que evaluarse desde el origen, también hay otros factores también climáticos, factores estructurales, y lo cual el municipio del Tambo ha solicitado a los especialistas tanto de interventoría de obra como contratista de obra y con el acompañamiento del especialista del municipio del Tambo para que estas fisuras se evalúen una a una. ¿Son longitudinales o transversales, ingeniero? Hay todo tipo de fisuras, hay
transversales y longitudinales. Estas fisuras tienen que evaluarse una a una para determinar el origen y la causa y determinar cómo se la puede reparar o si definitivamente el paño debe ser demolido y construido nuevamente. Obviamente todos estos cargos económicos serán asumidos por el contratista de obras sin perjuicio al contrato de obras, o sea, no serán pagados por el municipio del Tambo, sino que serán asumidos en su totalidad por el contratista de obra. Bien, ingeniero, dentro de lo que es estos aspectos del manejo de los dineros, pues el DNP dice que no hay un soporte que avale los pagos que se han hecho. Entonces, por ejemplo, en el tema de la estructura de pavimento de obras de arte, por un valor de 554.180.528, dice que no se cuenta con el soporte. ¿Eso es así? No, totalmente equivocado. Como les acababa de mencionar, cada una de las actividades programadas y ejecutadas son revisadas de manera técnica y profesional por la interventoría de obra. Ellos son los que aprueban en primera instancia el pago de cada una de las actividades. En cuanto a las alcantarillas, se tienen programadas... Y usted dice, ingeniero, que tienen los funcionarios del DNP, tienen los soportes, ustedes se los entregaron. Sí, hemos entregado los soportes, mas sin embargo se debe hacer la aclaración y complementación de la información que se ha presentado. Por eso nosotros estamos preparando un informe técnico detallado y en conjunto con el contratista de obra y de interventoría para poder aclarar esos temas que nos ha presentado la funcionaria del Departamento Nacional de Planeación. ¿Cómo se explica que aparezcan unos registros de esta visita evidenciando pagos de 4.554.125 pesos con 154 y en el registro del Sistema General de Regalías aparezcan solamente 3.495.593.962 pesos, ingeniero? Esa diferencia tiene una explicación lógica. En cuanto a los pagos realizados, como les acababa de mencionar anteriormente, cada una de las obras ejecutadas es supervisada y aprobada por interventoría de obra. En cuanto a calidad, esa obra es pagada, no se hacen actividades ni se pagan actividades que no se han hecho. En cuanto a la diferencia con el registro que se presenta en regalías, nosotros tenemos un programa de seguimiento al control de pagos que se denomina GESPROI. El GESPROI presenta una diferencia inferior porque a la fecha de la visita no se había cargado una acta parcial que ya se encontraba pagada. ¿Cuántas actas han pagado? El proceso de registro en el GESPROI de los pagos realizados es: primero se realiza el pago a través del Ministerio de Hacienda y después se hace el registro respectivo en el GESPROI. En el momento, la funcionaria encargada del GESPROI, porque nosotros en el municipio de Tambo tenemos a una funcionaria encargada solo de hacer el registro de estos pagos en el GESPROI, manifestó que se presentaban dificultades técnicas a la hora de cargar estos documentos. Entonces la diferencia es simplemente por un error en cuanto al sistema, en cuanto al cargue de pero no claro. Quiere decir pero sobre que eso hemos debe haber estado... soporte, ¿no? Debe claro haber un soporte sí, claro y se debió presentar a Planeación Nacional para que no presente estos informes tan negativos. Por eso, como le digo, el informe no es un informe definitivo. Obviamente nos preocupa a todos, pero es un informe que se debe responder, que se debe, digamos, que se debe retufar para que nosotros podamos darle claridad a cada uno de los aspectos que usted nos está mencionando. Cada uno de esos aspectos tiene una explicación y cada uno de esos aspectos tiene un soporte. Vale, ¿cuántas actas se ha pagado hasta el momento, ingeniero? Tengo conocimiento que hasta de la cuarta hasta el momento y también al respecto le haré una pregunta, pero ¿cuántas actas hasta el momento se han cancelado 5 actas parciales, se han cancelado. ¿El monto acumulado cuánto es de esas 5 actas? No lo tengo a mano, pero asciende más o menos a los 5.000 millones. Es decir, la tercera parte del presupuesto aproximadamente. Sí, señor. Pues el avance físico de la obra hasta el día de ayer, que fue el cierre de la semana, es del 40% de avance de este proyecto. ¿Y el DNP reconoce solamente el 9% por falta de soporte de evidencias?
Sí, en este momento registra el 9%, pero al mes de julio. Mire que de eso ha pasado todo el mes de agosto y ya estamos el mes de septiembre y ha pasado también el mes de octubre algunos días. Sí, claro, pero solamente es por el soporte, ¿no? Es importante mirarlo desde ese punto de vista. Ingeniero, la verdad es que nos preocupa porque tenemos la tercera parte ya del presupuesto invertido. Deberíamos tener mínimo 2 kilómetros de los 6 pavimentados y llegamos, díganos más bien usted, ¿a cuántos metros lineales de pavimentación estamos hablando en esta primera fase? Esta primera fase, más aproximadamente 1.8 kilómetros ya se encuentran pues en estado de pavimentación, pero nosotros como administración municipal no podemos desconocer la preocupación del pueblo tambeño, pero tampoco podemos desconocer las dificultades que se han presentado a lo largo del proyecto. Yo quisiera las he enumerado, me he tomado el trabajo de enumerarle un poco las dificultades que se han presentado en cuanto a la ejecución de todo el proyecto. El proyecto inició desde el año pasado, en el 2018. Inicialmente se presentaron la primera dificultad en cuanto a los carnavales y fiestas, que son actividades que obviamente van a retrasar el desarrollo normal de este proyecto. En cuanto al paro campesino, también fue una actividad y un imprevisto que no se tuvo en el proyecto, el cual retrasó el proyecto aproximadamente un mes. En cuanto a las cuestiones climáticas, desde el año pasado, este año, también hemos presentado dificultades climáticas extremas que se sienten un poco más en la vía. Según registros que nos presentaba el contratista de obra y de interventoría, han sido aproximadamente 45.5 días los días que han llovido y han impedido el normal desarrollo de este proyecto. Y una de las que les mencionaba, quizás una de las más importantes en cuanto al transporte de cemento. El cemento inicialmente se transportaba a granel, o sea, en unos silos tipo cisterna, los cuales se programaban desde la ciudad de Cali y se desplazaban hacia el municipio del Tambo. Debido al inicio de la etapa 2, estos camiones se les dificultó, se les imposibilitó el paso normal por la vía y tuvo que cambiarse por cemento en bulto tipo estructural. Que era previsible, ¿no? Eso no. Se venía a venir, porque ya empataban con la otra obra y lógicamente no iban a poder pasar. De igual forma, esta dificultad se ha venido solventando porque ya con el avance de la etapa 2, esta mula ha podido pasar nuevamente y ha mejorado ostensiblemente el rendimiento de la obra. En cuanto al transporte de materiales, también ha habido algunas dificultades en cuanto a los horarios de paso, porque el material todo procede de la ciudad de Pasto. Entonces, los contratistas deberían programarse solo en los horarios establecidos de paso y se presentó un poco el tema de desabastecimiento de estos materiales, bajando el rendimiento de obra y presentando algunos días de retraso. Esas y otras han sido pues las dificultades que se han presentado en este tramo y que nos han retrasado esta obra. Pero el municipio del Tambo ha reiterado, ya han sido 3 veces que el municipio del Tambo ha presentado un oficio a interventoría de obra para que requiera al contratista de obra el respectivo plan de contingencia, plan de mejora para que se incrementen tanto los frentes de trabajo como los horarios, para que estos rendimientos se incrementen y los atrasos se superen. Exactamente, a eso iba en el diálogo, ingeniero Susapanta. Pues hemos seguido y nos decían que el 1 de octubre tenía plazo para el plan de contingencia. Nos han dicho que ya se ha presentado este plan de contingencia y que seguramente se comienza a aplicar desde la próxima semana. ¿Será así? Esperamos que el cumplimiento de esos compromisos sea el adecuado, o si no ya tendremos que iniciar algunos procesos administrativos, como es de sabido conocimiento. Estos contratos de obra van amparados por unas respectivas pólizas de cumplimiento del contrato, y donde se presente un atraso prolongado o no se cumplan los compromisos, ya se hará el respectivo llamado al incumplimiento de estas pólizas. Usted, en su conocimiento, en lo que ha acompañado este proyecto, que ha sido desde el inicio, ¿cree que el consorcio Vial El Tambo puede asumir verdaderamente la obra y tiene
brazo presupuestal para hacerlo. Confío en que sí, el consorcio vial pueda terminar la obra, pueda darle feliz término a la obra, tenga el brazo económico para terminar la obra. Esperamos que así sea, de lo contrario pues estaremos prestos también con la Gobernación de Nariño para hacer cumplimiento de las respectivas pólizas en caso de no hacerse. ¿Quiénes conforman el consorcio vial El Tambo? El consorcio vial El Tambo viene conformado por varias empresas. La de mayor participación es Ingelec SAS. ¿Y qué otra empresa tiene conocimiento? En el momento no las tengo a mano, así, pero no las tengo al detalle, no me las sé tampoco de memoria. Bueno, ahí le dejamos ese dato para que nos lo comparta, ¿le parece? Sí, no hay problema. Bien. El plan de contingencia, de empezarse, uno se imagina que vamos a tener presentes en ese tramo maquinaria, personal y lógicamente los horarios seguramente se van a extender en el trabajo en la vía. Y eso se va a evidenciar por cuanto pues, las personas que transitamos en esa vía, pues vamos a ser testigos de primera mano. El plan de contingencia seguramente va a tener esas realidades, ¿cierto? Sí, así es. Esa ha sido la exigencia del municipio del Tambo, que se incrementen los frentes de trabajo, los horarios laborales también que se incrementen. También hay que hacer claridad, para incrementar los horarios de trabajo tiene que hacerse la respectiva consulta con el Ministerio de Trabajo y la respectiva aprobación. Entonces, los respectivos contratistas de obra ya hicieron la consulta, ya tienen la aprobación y esperamos pues que de inmediato se empiece con el respectivo plan de contingencia. De no hacerse, pues estaremos pendientes y tomando otras decisiones administrativas que ya les comentaremos. Bien, ¿cómo explicar que en el ajuste de diseños se pase de 32 muros de contención a solo 10 muros en esta vía, ingeniero, teniendo en cuenta pues que se acercaron al talud externo y eso pues evidencia que seguramente se iban a reducir y que estos muros no coincidan ninguno con las coordenadas de los anteriores y que a la vez dice acá que no se han presentado estos mismos ajustes al OCAT para su aprobación? Primero, decirle que es una información completamente falsa y fuera de contexto, porque no han sido 11 muros, de hecho se van a construir 29 muros, se van a construir, pero los muros se trabajan en sectores, o sea, los sectores abarcan en conjunto de a 3, de a 2, de a 1 muro, son 11 sectores, ahí nos dice que son 11 muros, pero es falso, son 11 sectores y son 29 muros de contención que se tienen que hacer, de diferentes dimensiones, de diferentes alturas, de diferentes tamaños, pero son 29 muros en total, son 11 sectores, los muros de contención vienen organizados en 11 sectores, entonces esa información sí debemos aclararla y la tengo muy clara en ese aspecto. Vale, entonces referido al predio de propiedad de la señora Irma Beatriz Portilla, en el tema de la construcción de una alcantarilla y del muro de contención que afectó su propiedad, ¿qué medidas se ha tomado? Respecto a ese tema, es un tema que venía desde el año 2016 casi, que venía ese tema. La señora presentó diferentes derechos de petición a la Gobernación de Nariño y si vinieron funcionarios, tanto de gestión de riesgo como de infraestructura del Departamento de Nariño, recomendando que se encauce unas aguas lluvias, unas aguas que provenían de la vía para evitar que este problema se siga presentando en la casa de la señora Irma. Es así como ya en este momento esa alcantarilla ya se encuentra ejecutada y ya se encuentra funcionando, pero es así como nosotros nos hemos desplazado, tanto con el contratista de obra como de interventoría, haciendo una inspección detallada del predio de la señora Irma, encontrando que el problema de la señora del terreno no obedece solamente al problema de la escorrentía de agua lluvia, sino que es un problema ya más de orden geológico, que no obedece a los trabajos que se están haciendo en la vía, sino que obedecen a la falla que pasa por el sector, que es la que todos conocemos, que es la falla del Zanjón, o también denominada falla de Mancha Bajoy. Perfecto. Ingeniero, entonces usted nos comenta que todo este informe, que es negativo por parte de la revisión que vino a hacer el Departamento Nacional de Planeación del Sistema General de Regalías, pues se produjo
por una falta de información de los mismos funcionarios del ente nacional que no precisaron quiénes deberían estar en este informe y qué documentos presentar. Sí, así es. Como le decía, un ejemplo. Ellos dicen ahí que hay 11 muros, pero es una información completamente falsa. Son 11 sectores que nos abarcan 29 muros de contención de diferentes dimensiones. Entonces, es información que tiene que complementarse, que tiene que mejorarse. Como les digo, es una visita de acompañamiento, los cuales ellos nos presentan el informe y nosotros debemos presentar la respuesta a ese informe y hacer la claridad respectiva. Este informe no solo se presentó en el tramo 1, también se presentó en el tramo 2, y en el tramo 2 también hubieron observaciones que también las vamos a responder, claro está. Bien, ingeniero, tenemos una situación concreta con lo que es el tramo 1 de pavimentación, con los requerimientos que ya hemos visto, ¿no? Con esta situación que deja pues uno en la preocupación de la población también en la región del Huambuyaco. La esperanza recae en un plan de contingencia serio, con un seguimiento serio, y en eso pues está la interventoría, la supervisión de la Gobernación de Nariño, ustedes, la entidad como tal que hace la contratación, como es la alcaldía, y en ese sentido, ¿cuándo vamos a tener por parte de la interventoría pues el informe para que ustedes lo avalen del plan de contingencia? Nosotros tenemos plazo hasta el 17 de octubre donde haremos una mesa técnica en la ciudad de Cali con funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, donde presentaremos los respectivos descargos, los respectivos informes y respuestas a las diferentes observaciones. Pero no quiere decir que hasta el 17 de octubre nos vamos a reunir nosotros. De hecho, ya nos hemos reunido en diferentes mesas técnicas con la Gobernación de Nariño, contratista de obra, contratista de interventoría, para responder en conjunto todas estas observaciones y detalles encontrados por parte del Departamento Nacional de Planeación, que como nosotros lo pudimos observar, son todas subsanables. Bien, ingeniero, ¿en qué proceso va el plan de contingencia? Esa es la pregunta. ¿En qué momento va? El plan de contingencia, pues en primera instancia es presentado por el contratista de obra a el contratista de interventoría, el cual lo revisa, avala y debe ser presentado al municipio del Tambo. En este momento presentaron un primer plan de contingencia al municipio del Tambo, en los cuales nosotros hicimos algunas observaciones y algunos detalles, y los cuales fue devuelto. Para que sea corregido. Para que sea corregido, y los cuales pues estamos a la espera de esas correcciones, pero también dejamos en parte de ese plan para que ya sea implementado de forma inmediata. ¿Qué correcciones hicieron ustedes? En primera instancia nos estaban pidiendo una prórroga en tiempo, contratista de obra. Nosotros rechazamos enfáticamente una prórroga sin antes se observe un incremento del personal, de los horarios, y se reprograme toda la cuestión de la obra. ¿Qué otros aspectos? También no se observaba al detalle los frentes de trabajo, ¿no? El cronograma no presentaba los diferentes horarios, ni tampoco presentaba las cuadrillas al detalle. Ya. Y con base en ese informe, ingeniero Sosapanta, ¿usted sí confía que este consorcio nos va a responder? Yo haría una invitación muy cordial toda la comunidad del Tambo, los señores periodistas, Veeduría Ciudadana, que nos unamos para que hagamos respectivo control, seguimiento y sobre todo acompañamiento. Yo confío en que este proyecto, tanto en su etapa 1 como en su etapa 2, va a llegar a su feliz término. Por supuesto que ha tenido grandes dificultades, grandes problemas, pero esperamos que se llegue a feliz término, que se ejecuten las actividades programadas y que se terminen cada uno de los contratos derivados de este proyecto. En ningún momento el consorcio Vial El Tambo ha manifestado incapacidad financiera para el sostenimiento de esta responsabilidad. En ningún momento nos ha presentado pues esa incapacidad financiera. En caso de presentarse, debe sustentarse de alguna forma y se presentará pues la caducidad del contrato, pero en ningún momento la ha presentado.
Bien, ingeniero, pues le agradecemos mucho su presencia, darnos claridades al respecto de esta información que emana desde el Departamento Nacional de Planeación y también conocer la posición de ustedes como contratistas. Claro que sí, es importante hacer claridad sobre cada uno de los aspectos de esta obra, ¿no? Porque estamos en una temporada política que atraviesa tanto la nación como el municipio del Tambo, y es importante que tengamos claridad, tanto desde la alcaldía municipal, la gobernación, contratistas de obra y de interventoría, para evitar las especulaciones, información errada, que lo único que hace es producir desinformación y chismes a toda la comunidad tambeña. Bien, bueno, ese es el informe que dio el Departamento Nacional de Planeación. Creemos que no es ningún chisme, pero pues es importante escuchar la versión de ustedes también. Y, lógicamente, esperar la versión de la gobernación del departamento y esperar la versión del consorcio y la misma interventoría. Esperamos también el resultado del momento de confrontación que usted nos ha compartido, porque es importante que a nivel de una instancia ustedes puedan presentar esa confrontación y puedan, lógicamente, hacer la presentación de los documentos y los soportes necesarios de esta obra. Sin embargo, el tema evidente de esta obra es el atraso, por los múltiples problemas que se puedan ocasionar. Y creemos que uno, a la simple vista de todos los tambeños, pues es evidente que la maquinaria es menor, que el personal es menor, que ese plan de contingencia, por ende, debe significar un cambio rotundo en las dinámicas de trabajo y en los referentes también que se deben ocupar y se deben trabajar para tener unos resultados óptimos. Y ojalá en el menor tiempo posible. En esa confianza estamos, y pues este sería como un ultimátum ya para el consorcio, creo yo. Claro que sí, por eso hacemos el compromiso público aquí con ustedes, para que después de esa mesa técnica que tendremos en la ciudad de Cali el 17 de octubre, expresarles un informe detallado de cómo nos fue y cómo se vienen solventando pues estas dificultades. Entonces el compromiso es hacer claridad sobre esa mesa técnica que vamos a tener el 17 de octubre en la ciudad de Cali y darles el parte de tranquilidad pues a todos los usuarios y a todos los habitantes del municipio del Tambo y toda la región del Huambuyaco. Ingeniero Luis Alfonso, nuevamente nuestro agradecimiento por la atención prestada. Muchas gracias a usted por la invitación. Muy bien, vamos a unos importantes mensajes de interés y ya retornamos en el remate del magazine ¿Cómo vamos Tambo? Llega al Canal 2 Carlos su el magazine Beto ¿Cómo Pérez. vamos Tambo? Para mirarnos y para que hablemos de los hechos culturales, políticos, artísticos, rurales, deportivos, sociales y todo el acontecer tambeño en su magazine ¿Cómo vamos Tambo? Este y todos los sábados de 6 de la tarde a 9 de la noche. ¿Cómo vamos Tambo? Participe en vivo o llamándonos al 321-623-6827. Conducen Anthony Burbano y Felipe Andrés Criollo. ¡Atención! ¿Qué ves desde arriba? Houston, y todos los sábados, ¿Cómo vamos Tambo? Su magazine en el Canal 2. ¡No me lo perderé! 6 de la tarde. Servicentro Rojas. Todo en lubricantes y combustibles de la mejor calidad. Gasolina extra, corriente y ACPM. Con la medida exacta a la hora de tanquear su motocicleta o vehículo. Estamos en el barrio Lourdes. Somos Servicentro Rojas, Terpel. Y todos los sábados los tambeños no se pueden perder de 6 a 9 de la noche en Tambovisión, su magazine ¿Cómo vamos Tambo?
Esta es una historia que hace parte de ti y de mí todos los días. Una historia de gente que sonríe, que trabaja, que acaricia la tierra. Una historia que une a muchas personas. Aquí hay aromas, sabores, texturas, tradición y transformación. Es de esas historias que se cuentan desde el corazón y te enseñan a querer de dónde vienes. Es de esas historias que se cuentan mientras tomas una taza de café para enamorarte más de una tierra, de su cultura, de su gente. El final de esta historia es que en aquella tierra hay un regalo para el mundo hecho con amor y dedicación. ¿Que por qué lo sé? Porque soy de Nariño, donde una buena taza de café nos enseña lo que hacemos, lo que somos, de lo que estamos orgullosos y mucho más. Hace un año inició la obra de pavimentación primera fase. ¿Cómo han avanzado? Gobernación, alcaldía, veeduría, personería, interventoría nos han contado todo. El consorcio merece descansar fines de semana y trabajar en horario de oficina. ¡Qué eficacia!